Patricio, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio tener un CEO de tu nivel, porque además he estado estudiando que tenés una carrera formidable. Una empresa Sí. que no solo tiene presencia en Guatemala, sino tiene empresa, digamos, lo que en el mundo entero. Y veía que también has recorrido países de África, entre otros, y ahora estás haciendo un excelente trabajo en Guatemala. Digamos que si te tuvieras que describir hoy, Patricio, ¿quién es Patricio? ¿Qué ha logrado, digamos, dentro de tus esfuerzos y todo? ¿O qué de tu historia profesional nos puedes contar? Mira, yo creo que uno de alguna forma es producto de su historia, ¿no? Y todo Mm. empieza con los padres, con los valores, con lo que se transmitió de la familia, con lo que uno va viendo y va experimentando de chico. Yo te diría que quizás en mi caso particular hay un rasgo que al ser menor de 5 hermanos siempre fui muy curioso. Y esa curiosidad me fue llevando a querer experimentar el mundo. Yo a los 22 años terminé mis 2 carreras universitarias, estudié Administración de Empresas y Wow, Contaduría Pública. eh, y tipo genio, pues. sí, trabajando encima, pero bueno, mi padre había fallecido, entonces como que entré un poco a la vida adulta un poco antes. Y ahí tuve viste como lo llaman los aha moment. Ajá. Yo dije, bueno, yo voy a tener que trabajar toda mi vida. Y entonces en ese momento agarré y decidí irme un año a viajar por el mundo. Estuvimos con 2 amigos míos en más de 35 países. Y te digo que fue un aha moment porque fue un momento diciendo, bueno, yo voy a tener que trabajar todo el tiempo. Este es el momento y prácticamente nos fuimos sin plata. Entramos sin visa a Rusia, vivimos con unos monjes griegos donde solo entran hombres, no pueden entrar mujeres. Entonces, te diría que siempre impulsaba un poquito por la curiosidad de entender el mundo. Es más, cuando me voy de Argentina, di mi último examen y yo me fui sin saber si me había recibido o no me había recibido, si me había ido bien, no me había ido mal. Es más, me acuerdo que me dijeron que era administrador de empresas cuando estaba en Suecia. Alguien me llamó, mi madre, y me dijo, ¿te recibiste de administrador? Y a mí me parecía, ¿de qué me está hablando? ¿Viste? Como que era otra vida. Entonces te diría que si me tengo que definir un poco, va un poco el tema de la curiosidad siempre fue algo que a mí me tuvo y en su momento fui consultor, después trabajé por una empresa muy importante, un conglomerado familiar que en esa época muy visionarios porque Sí. fueron los primeros que pusieron fibra óptica en Latinoamérica y el primero que puso una compañía en el Nasdaq latinoamericana. Y después entré a Nestlé, que es como los jugadores de fútbol, ¿viste? Que Sí. los mandan a Te jugar, ficharon. que te fichan que vas a jugar a Europa, ¿viste? Que estás en Argentina y te ¿A fichan en qué edad? Europa. Y yo más o menos ya tenía 30 años, que fue algo interesante porque básicamente fui a una entrevista de trabajo en Suiza, o sea, me tomé un avión y tuve una entrevista de trabajo en Suiza como uno, Sí. acá lo pueden tomar una entrevista en zona 12. Y a ver qué Y pasa. me la jugué en esa época, un pasaje de avión costaba su Lo plata. pagaste vos. Sí, sí, obvio, lo pagué yo. Y fui, tuve una entrevista en Suiza y me tomaron así como local en Suiza. Y ahí empezó mi carrera en Nestlé, ¿no? Empezó mi carrera en Nestlé, que empecé en un área que éramos como un team, Sí. que lo que hacía era reestructurar marketing y ventas. Entonces trabajé en Nueva Zelanda, trabajé en los países nórdicos, trabajé en Suiza y ahí empezó toda mi carrera. Así que te diría que, contestando a tu pregunta, yo te diría una de las cosas que me define un poco es esa curiosidad. Ahora, pero de lo que veo, pareciera que no has fallado en nada. Es decir, y voy con esto. No has fallado en nada y si vos me contestaras no, pareciera que es prepotencia de tu parte, pero pareciera que lo que te has propuesto lo has logrado. O sea, me fui aquí, hice esto, tuve la entrevista, lo logré, tengo una carrera importante en una multinacional. Es decir, hay algo que vos digas, en esto fallé, o quise lograr esto y no lo logré, en esta etapa de tu vida. No, mira, yo creo que viste mi abuelo fue uno de los historiadores más importantes de Argentina y decía que uno muchas veces la historia la tienes que juzgar después de una década, de 2 décadas. Y yo creo que uno, a uno mismo también
debería tener 1 o 2 décadas para juzgarse si Sí, falló en algo o Sí, no. pero vos sabés que uno constantemente se golpea, pues, ¿verdad? Que debía haber Sí, hecho esto. obviamente sí, hay momentos, decisiones que a mí quizás me podrían haber cambiado El rumbo. el rumbo, ¿no? Son decisiones que tomé que en su momento podría haber cambiado el rumbo. Una fue cuando estaba en África y estaba el ébola y un poco para salir un poco de África tomé un trabajo que quizás no era el que yo hubiese preferido, Sí. pero yo estuve viviendo el ébola ahí y era un tema que tenía mis hijos muy chicos, de 3 años, 4 años, y el ébola estaba en el epicentro del Y ébola, donde es algo que se contagia una te enfermedad. morías, pues. Te moría, 70%, 80% de la gente se moría y no en mi caso, pero un niño no tiene control, se toca con los amiguitos, Claro, juegan. claro, claro, claro. Entonces, pero te diría que arrepentimientos, yo te diría que uno debería pasar un tiempo, Sí, reflexionar, como para ver. para ver, che, me habré equivocado en esto, habré tomado malas decisiones. Creo que todos tenemos siempre Volveremos, algún cadáver en el sí, placar, así claro. que Volveremos a hablar seguramente. para, después de que cumplas tu carrera de éxito, nos contés ya en esa reflexión de las 2 décadas de la historia, si es que pueden pasar. Eh, a ver, obviamente tenés características de liderazgo, ¿verdad? Eso eso es obvio. Es decir, no solo lo viste vos, sino lo vieron reclutadores y esos reclutadores han provocado que vos manejes una empresa grande en Sí. distintos países. Cuando vos nuevamente haces una reflexión interna de las características de liderazgo tuyo, y sobre eso voy a construir, seguramente hay algunas características que has ido moldeando en el tiempo. Decirte algo. Hay un liderazgo que puede ser medio de dictador, porque entonces se hace lo que vos decís. Puede haber un liderazgo medio democrático, que es que pues, puedes escuchar a tu equipo y tu equipo te dirá en algún momento algunas cosas, algunas las absorbes y tomas una decisión, y otra será que sos muy que delegás. Para llegar a uno de esos cuadros, no te digo, vos me dirás si es que sos uno de esos líderes. Los verdaderos líderes tienen o son muy impulsivos, o tienen un carácter fuerte, o suelen creer que lo saben todo. ¿Qué durante la etapa de madurez de tu carrera fuiste moldeando, digamos, de tu ser para liderar mejor a los equipos? Mira, creo que es una excelente pregunta y reflexión, ¿no? Creo que en las empresas, algo que falla mucho en las empresas son esos cambios que todos como colaboradores vamos a experimentar. Quizás el primero cuando uno llega a una empresa y empieza a trabajar, ¿no? Ese es quizás el primer cambio que vos, cómo haces que las personas se adapten al nuevo medio, ¿no? Después viene un cambio que es bien importante cuando vos dejás y tenés que supervisar. Entonces, el cambio de si querés de empleado a supervisor. Ese es el primer cambio. Yo creo que muchas veces las empresas fallamos en llevar de la mano a nuestros colaboradores en esos cambios. Después de supervisor, hay otro cambio que de supervisor quizás pasás a gerente. Entonces, y vos ves que en esos cambios va cambiando la cantidad de gente que interactúas y que tiene que trabajar para que vos logres tus propios objetivos y vas cambiando. Entonces, a gerente, que ya es un espacio más grande. Después, el paso a director, en el cual vos también el horizonte de tiempo se hace más largo. O sea, vos Sí, quizás como empleado es lo que tenés que hacer hoy, como supervisor lo que hay que hacer en la semana, como gerente lo que tenés que hacer en el mes, y quizás como director ya estás pensando la planeación, proyección. como en el año, ¿no? Y después cuando ya tenés como una responsabilidad a nivel de toda una operación, que vos ya estás pensando en un horizonte de tiempo mucho más grande y tomás una responsabilidad mucho mayor con el éxito de la empresa porque representa una responsabilidad de muchísimas familias, de muchísimas personas que dependen. Entonces, yo te diría que en esos cambios, en mi caso particular, algo que aprendí es que al principio uno piensa, y eso puse un ejemplo que me lo tomaron en una universidad en Suiza, uno piensa que es como una carrera de motocicleta, ¿no? Que vos querés Sí. ser el CEO y estás solo en tu motocicleta y a fondo y vas con toda.
hasta que en un momento te das cuenta que de esa motocicleta que vos querés ganar la carrera, te transformás, y yo pongo este ejemplo, en un chofer de autobús. Sí, llevas a Que toda la gente atrás. básicamente vos ya no manejás la moto vos solo, sino no es yo, sino es que vos realmente tenés a cargo un montón de gente que tenés que llevar a ese destino, ¿no? Y eso vos te transformás quizás en ese chofer que tiene que llevar a cada uno donde quiere llegar. Y creo que esa analogía quizás puede ser válida, y mismo con la familia, con los hijos, cómo acompaña uno a los hijos a que cumplan sus metas, cumplan sus objetivos. Entonces, te diría que eso, como decís vos, es un tema de madurez, es un tema a veces de entender. Yo creo que hice un clic interesante cuando viví en África en relación a ese aspecto de decir, bueno, ya no soy quizás yo y te va bien. Yo hice grandes cosas. Yo agarré Nestlé en Angola, que era un desastre, y transformé en una empresa vibrante. Lo mismo en Costa de Marfil, que era como una institución pública, la transformé también en otra empresa totalmente diferente. Eso es un hombre arriesgado, porque ir a esos países y levantar empresas. Quizás mi mujer es más arriesgada que yo. No quería decirlo así. Sí. Quizás mi mujer es más valiente que yo, te diría. Una buena Natalia. compañera. No, pero ¿y cómo sí. te comunicabas ahí? ¿En inglés? Yo tuve la suerte que trabajé en 5 continentes, en 5 idiomas diferentes. En Angola trabajaba en portugués, en Costa de Marfil trabajé en francés, así que bueno, acá en español, cuando trabajé, por ejemplo, en Japón y todo, obviamente en inglés. Y tuve la suerte de trabajar en Italia y pude trabajar en italiano, que es un idioma que... Disfruti di mare, di pani Sí, parmigiani, que a mí me gusta mucho que a mí me gusta mucho, y mi abuelo, tengo una tradición de mi abuelo italiano, entonces... Pero nada, uno se va adaptando, ¿viste? Creo que otra característica al hablar de mí es un poco la curiosidad y también el tema de adaptarte al lugar y de tratar de comprender, ¿viste? De tratar de comprender cuál es la realidad en un lugar, con la gente, Sí. y adaptarse un poco a la forma, ¿no? ¿Crees que el conductor de ese bus se tiene que preocupar mucho por lo que piensan sus pasajeros? Es decir, yo más que... ¿y qué pensará un pasajero de hoy del piloto, que sos vos? Mira, yo creo que más que preocuparse, se tiene que ocupar de sus pasajeros. Sí, pues, pero te digo, porque hoy la gente es más sensible, digamos. Hemos pasado una época donde la gente trabajaba más sin meter tanta emoción y sentimiento. Ahora, pues, es un poco más exigente, con todo derecho. Y sobre todo veo que hay mucha exigencia a que el líder, el CEO, sea mucho más flexible. No se le permite muchas veces que sea alguien estricto. Si un pasajero de bus ve hoy a Patricio, dirá, es un líder de armas tomar, que si se fija algo lo ejecuta y nos va a pedir resultados, y además es un buen tipo. ¿Qué diría? Mira, yo tengo demasiada suerte con la gente con que trabajo, porque de alguna forma es como que son demasiado generosos conmigo en las evaluaciones y todo. Yo tengo una máxima, ¿no? Que quizás está un poco bíblica, si querés. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Básico, y yo creo que muchos líderes se olvidan de eso. Entonces quizás alguien te pide el permiso porque el hijo está enfermo, y vos reflexionás, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? ¿Qué me gustaría que fuese esa respuesta? Entonces yo te diría que quizás la clave es más que las personas se sientan parte y básicamente sean las mismas personas que empujen el carro, y no vos estás diciéndole lo que hacer, ¿no? Y creo que una de las claves también es ser muy claro. Yo creo que gran parte de muchos líderes donde fallan es en la claridad. El otro día estaba en uno de los premios y hablaba, una de las personas que hablaba de liderazgo, que se dedican a eso, una empresa que se dedica a todo el tema de liderazgo. Y básicamente decía que una de las principales falencias de los CEOs es la comunicación. Y yo creo que nada, cuando uno tiene una buena comunicación,
la gente entiende el por qué hacemos las cosas. Bueno o malo. Exacto, y se le explica, creo que es todo mucho más claro y todo fluye mucho más. Yo cuando llegué a Guatemala, como estuvo todo el cambio, yo heredé dos empresas que durante años no estaban dando los resultados, no estaban creciendo. Una era Mahler y otra era Nestlé. 2 años consecutivos de malos resultados, y entonces sacaron a los dos directores de Mahler y de Nestlé y me pusieron a mí a cargo de las dos empresas. Y entonces uno quizás de las principales situaciones es que una tenía una cultura diferente que la otra, y por eso Nestlé nunca las quiso juntar. Nestlé compró Mahler hace casi 15 años. Y no las querían juntar por una década, porque Mahler tenía una cultura de emprendedurismo, etcétera, etcétera, y Nestlé quizás era más tradicional. Y básicamente lo primero que hice fue unas cosas que llamaba Town Hall Meeting, que no es un invento mío, es algo que es muy conocido. Un seminario, una práctica con tu Y equipo. me acuerdo que íbamos al cine, alquilábamos cines, íbamos al cine, después veíamos todos una película. Entonces alquilaba a base 2, 3 salas, porque mucha gente. Y ahí explicábamos realmente todos los cambios. Y es el día de hoy que obviamente seguimos manteniendo todo el tema del Town Hall Meeting, a pesar de todas las transformaciones, de la fusión de empresas, etcétera, etcétera. Es muy gracioso porque la gente de recursos humanos a veces viene un poco tímida. Le hicieron estas preguntas. Y cuanto más complicada, si querés, es la pregunta, creo que es la mayor oportunidad que me dan para aclarar. Correcto. Entonces me hacen preguntas de por qué estos tienen bono y el otro no, o hay favoritismo, recursos humanos tienen favoritismo con este y no con el otro. Pero hay Entonces políticas. te dan la oportunidad de a la gente a aclarar y que entiendan que básicamente uno de los valores bien importantes que yo pregono mucho es un poco el tema del sentido de justicia, ¿no? dentro de la empresa. Mira que ahora me agarro de lo que estás discutiendo, que es un poco la adaptabilidad, no tener miedo a hacer cambios, como bien decías, dos empresas con una tradición diferente. Y ahora cuando te metes a redes sociales o ves medios internacionales, ves que hay muchos CEOs de empresas de tecnología que son súper famosos, disruptivos, que cotizan en bolsa, que están aquí, que están haciendo todos los grandes cambios en inteligencia artificial, que te sale este con un robot, que el otro te sale que te va a hacer eso, el otro. Vos, Patricio, ¿para dónde ves el mundo? Porque Nestlé creo que además es una empresa que nunca va a dejar de tener importancia porque te provee de un insumo básico que puede ser la alimentación, si quieres verlo así. Eso nunca va a cambiar. Además, te diría que en estos tiempos está subiendo el valor de ese tipo de cosas que hemos dejado como algo muy no de lo nuevo. ¿Qué crees que se le puede aprender a este mundo moderno de negocios, de inteligencia artificial, de disrupción? ¿Qué te queda a vos ya con un poco más de edad del criterio y del trabajo que está haciendo esta gente que se ha vuelto súper famosa y que pareciera que está marcando, digamos, un antes y un después en el manejo de las empresas y del riesgo? Mira, en relación un poco al futuro y a los cambios, básicamente el mundo vive transitando distintos cambios, ¿no? Creo que un cambio bien importante en su momento fue la llegada del Internet, que hizo que la información se generalizara, o sea, de alguna forma toda la información se volvió disponible para todo el mundo, y ya no la información era propiedad de algunos pocos. Te contaba, mi abuelo era profesor de historia, vos querías saber algo de historia, o te leías 1200 libros o le preguntabas a mi abuelo. Funcionaba así. Yo creo que con el Internet se logró un poco que se globalizara toda la información. Ahora la inteligencia artificial básicamente es un paso más, que básicamente con toda esa información disponible hoy uno puede interactuar. Entonces, básicamente uno puede interactuar con esa información. Entonces, yo creo que hay dos grandes mundos. Uno que es el mundo de la transformación dentro de las empresas. Y nosotros en Guate
te diría que fuimos pioneros en Nestlé, con el primer centro de inteligencia artificial. Nosotros ya en el 2022 habíamos empezado a digitalizar toda nuestra fuerza de ventas. Yo en su momento fui consultor de tecnología y aparte armamos con mi antiguo jefe la primera empresa de monitoreo de vehículos con GPS con internet. Porque antes, en el origen del monitoreo de vehículos se utilizaba el GPS pero con computadoras standalone. O sea, vos te ponían una computadora en la empresa donde vos podías ver en un mapa dónde estaban tus vehículos. Esta empresa lo que hizo por primera vez a nivel mundial, una empresa de origen argentino, fue que esos mapas estaban en el internet. Entonces ya no solo el dueño de los camiones podía ver, pero también lo podía ver en su caso Walmart o Nestlé, etcétera, que hoy son todas estas empresas de monitoreo que se conocen. Entonces yo venía un poco con ese background y con ese background armamos en un poco todo la ayuda, el acompañamiento. Nosotros tenemos casi 900 personas que trabajan en la calle, ¿no? Entonces hay una parte que está relacionada, es como cómo yo puedo aplicar las herramientas de inteligencia artificial dentro de mi organización para hacerla más efectiva. Y para eso es responder las preguntas que vos creas más relevantes dentro de tu organización. Entonces, en el caso de Nestlé, por decirte algo, es ¿cómo puedo vender más? O ¿cómo puedo vender más en tal lugar? En el caso de una compañía de seguros es ¿cómo puedo administrar mejor mis riesgos? En el caso de un banco es ¿cómo puedo manejar mejor mi cartera de crédito? O sea, cada negocio tiene esas preguntas que son quizás más cruciales para el éxito del negocio, que la aplicación de las distintas herramientas de inteligencia artificial las puede hacer. O primero buscar más ventas o buscar más eficiencias, ya sea dentro del mercado y dentro de la organización. Entonces eso creo que es un mundo. Después creo que hay otro mundo, que es el mundo más de las personas, de cada uno de nosotros. Correcto. Cómo nosotros utilizamos la inteligencia artificial para nuestro propio beneficio y forma de trabajo y forma de manejarnos en el día a día. Entonces vendría a ser la inteligencia con esteroides, como lo llamo yo. Sí. Inteligencia con esteroides. Entonces, ¿cómo yo utilizo estas herramientas en mi día a día para yo ser más eficiente? Y entonces ahí son dos mundos. Y creo que son mundos importantes que en el trabajo se unen. Entonces, yo soy un convencido de que cuando hablamos de inteligencia artificial dentro de una organización, abarca toda la organización. O sea, nosotros tenemos gente que está haciendo algoritmos y utilizando analítica avanzada, pero de nada sirve si los mercaderistas o los vendedores con su ángel, con su teléfono, no capturan los datos, no saben utilizarlo, ¿me siguen? Entonces, cuando hablamos de eso, es algo que aplica a toda la organización. Por eso también estos cambios, como son cambios culturales, van a tomar su tiempo. Y la velocidad va a depender en la velocidad que nosotros, como seres humanos, por un lado, aprendemos la herramienta y por otro lado, perfeccionamos la herramienta. Porque obviamente muchos temas de, si vamos a herramientas como puede ser el ChatGPT, usa cierta base de información que no es perfecta. Entonces te vas a reír. Yo me acuerdo cuando se murió Ozzy Osbourne, le preguntabas a ChatGPT, che, ¿se murió Ozzy Osbourne? Y te decía, no, está vivo. Por 2 días, hasta que no pegó con la fuente de información que ellos se nutren, el hombre seguía vivo. Se había muerto hace 2 días. Te sacaba la foto cuando murió. Claro, ¿me seguís? Por cierto. Claro, entonces yo creo que son temas que entran dentro de una evolución que nada, yo estaba en el 99, estaba con mi antiguo jefe en el Nasdaq poniendo la primera compañía latinoamericana en el Nasdaq. Me acuerdo que alguien dijo en el 99, se acabaron las empresas, ahora empiezan las empresas de información. O sea, se acabó la industria automotriz, ahora comienza la industria del conocimiento automotriz. Y yo creo que esa realidad recién ahora se está dando.
¿Crees? casi, viste, 20 años después. Sí, sos de los que cree que efectivamente es inminente que la inteligencia artificial va a reducir el trabajo del ser humano. Es decir, vamos a tener menos recurso humano porque la inteligencia artificial va a venir a hacer trabajo de algunos. ¿O sos de los creyentes de que la inteligencia artificial por el momento va a ser una herramienta que nos va a facilitar a todas las cosas? Y te pongo un ejemplo. Ves gente que trabaja en la neurociencia o el cerebro y toda la vaina y te dice, mire, la inteligencia artificial es buena al inicio porque le va a permitir acortar tiempos, va a poder ser mucho más eficiente, pero a largo plazo puede ser que haya un problema, que es que la gente ya no quiere hacer nada, se vuelve un poco mediocre y el aprendizaje constante hace que esa persona sea mejor. Y el otro ejemplo que te puedo poner es, en una entrevista reciente hace poco, Elon Musk, que está muy metido en el rollo con Grok, decía, prácticamente en otras palabras, decía, casi que no estudien medicina más, porque yo creo que en 4 o 5 años, cirujanos a través de inteligencia artificial y robots van a operar con una precisión mucho mejor que la del ser humano. Ya no va a ser necesario el ser humano. ¿En qué etapa te quedas con el tema de la inteligencia artificial y el recurso humano físico que trabaja en las empresas? Mira, yo creo que hay... Difícil pregunta te hago. No, Porque... no es una pregunta difícil. Lo que pasa es que uno tiene que entender que en este mundo se viven infinitas realidades. Correcto. En este mundo se viven infinitas realidades. Entonces, y cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente es como hablar de algo demasiado etéreo. Entonces, de nuevo, volviendo a la claridad, hay que ser preciso. Cuando vos me decís, un robot te va a operar, ahí estás hablando de robótica, de Con inteligencia automatización. artificial, correcto. ¿Me seguís a lo que voy? Sí. Entonces, yo creo que seguramente hay muchas áreas donde se va a utilizar infinitamente más todo el tema de la inteligencia artificial. Y de nuevo, va a haber cambios. Eso es lo que uno... No hay que tenerle miedo, pues. No hay que terminar. Yo tengo un profesor que en segundo año de mi facultad me dijo algo que me quedó y me choqueó. Que dice, el desarrollo económico se hace cerrando empresas. Qué locura, ¿no? Bueno, a primera vista no será lógico. Y no suena lógico. Y ¿sabes qué? Y después con el tiempo uno lo va entendiendo un poco más. Y entonces vos decís, yo te hago una pregunta a vos. Una de las industrias creo que bien importantes el día de hoy, muy importante y que cada vez toma más relevancia, ¿cuál es? Es una que no existía hace 25 años prácticamente, que es el gaming. Correcto. Toda la industria de gaming que maneja de trillones, me imagino, Y ganan no existía hace 25 años. No. Entonces, a lo que voy, quizás mucha gente que antes trabajaba, por decir cualquier cosa, repartiendo periódicos físicos, mucha de esa gente ya cambió, ya no va a ese tema o va a ser editor, se va a dedicar a otra cosa. Entonces yo creo que yo soy muy optimista con el futuro. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy nieto de un inmigrante que pusieron los padres italianos en un barco, lo mandaron a Argentina y mi abuelo prácticamente, quizás cuando en sus orígenes no tenía una ducha de agua caliente, tenía un solo par de zapatos y quizás él vivió en Italia, vivió en Argentina, no tuvo mucha oportunidad de viajar, aparte de que fue un hombre extremadamente reconocido en Argentina y varias generaciones estudiaron con sus libros. Y yo lo veo a mi papá, que fue un entrepreneur, se fue a Estados Unidos, estudió en Carnegie Mellon, volvió a Argentina, trabajó en China, y entonces la vida de mi padre yo la noto quizás mucho más cómoda y rica que la de mi abuelo. Y si voy a mi caso, yo a los 23 años había estado en 30 países, había viajado, y si yo veo mi vida y comparo ahora mi vida con la de mis hijos, que pasaron por 5 sistemas educativos, ya vivieron en 6 países, hablan 3 idiomas. Yo a los 22 años solo hablaba español. Todos los idiomas los aprendí de grande.
¿Me seguís? Entonces yo veo que la vida de mis hijos es mucho más rica que la que tuve yo. Mi vida es más rica que la que tuvo mi papá y la de mi papá, la de mi abuelo. En función de comodidad, de estándar. Te estoy hablando de que Sí, ciudad de quizás hasta nivel de vida, quizás no calidad de vida, porque sí, sí, quizás mi sí. abuelo dormía a las 7 No, todos los días, ¿no? Pero entonces yo soy bastante optimista de que este progreso va a ser muy beneficioso a lo largo para toda la humanidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? Y primero estos cambios, en definitiva, siempre el paso lo pone el hombre. No, la tecnología no es que nos va a marcar el paso, sino es el hombre que va absorbiendo sí, sí. todos estos temas. Y seguramente hay muchos temas que claramente, mucho se habla de la radiología, que las imágenes, viste, el procesar infinitas imágenes va a permitir tener mejores diagnósticos que una persona que empieza a ver imágenes. Seguramente va a haber. Eso es como, estate quieto o no te movas, pues no te va a obtener nada. Exactamente. O el si no arriesgas, no vas a ganar. O sea, la vida nunca va a cambiar en esos dos términos y probablemente nos va a poner retos como nos pone siempre. Eh, sí, sí es interesante lo que decís con la inteligencia artificial. Creo que también hay mucha narrativa alrededor de repente que en la bolsa las acciones de una empresa Sí, suban. sí, no nos olvidemos que hay mucha Sí, especulación con el claro. tema. Yo te digo porque conozco, te digo, lanzamos el primer centro de inteligencia artificial en Nestlé, hay mucho proveedor que vende sus Claro. cosas y quiere hacer de esto su negocio. Entonces, es lógico, es como el gold rush en Estados Unidos. Todo el mundo salió a buscar el petróleo, a buscar, perdón, el oro. Sí, ¿no? ¿Me seguís? Entonces es como un gold rush y va a haber ganadores, va a haber perdedores, como lo hubo en el Internet. ¿Me seguís? Y yo lo que creo que, de nuevo, la sociedad y el mundo espero que siempre siga evolucionando hacia adelante y obviamente va a haber grandes cambios. En muchos casos, como en Nestlé Guatemala, la inteligencia artificial nos está permitiendo vender más y Sí, contratar más vendedores y contratar más mercaderistas qué y buena onda. tener mejor ejecución. ¿Me seguís? Sí, Entonces, en algunas áreas las va a afectar, otras se van a beneficiar. Es un poco lo mismo que pasó cuando empezó el ferrocarril, cuando empezó la imprenta, cuando empezó todos estos cambios la computadora. Y son cambios, yo me imagino muchas veces cuando nació la primera calculadora de mano. Y vos ponías, no sé, 27 por 2. Y te aparecía el de 54 ahí. Yo me imagino, mucha gente agarraba y decía, no, para, vamos, papel y lápiz. 2, 7 por 2, a ver si lo que decía la máquina era verdad. ¿Me seguí? Yo me sí, sí, imagino que en esa época también seguro, se desconfiaba, ¿me seguro. entendés? Y yo creo que de alguna forma, obviamente, hoy también tenemos mucha desconfianza, pero en algún momento se va a ir. ¿Crees que, no, no te quiero llevar por la línea política, porque creo que ahí se pueden emitir comentarios que de repente no son agradables para alguno, sobre todo porque son criterios personales. Eh, pero las empresas y los líderes, a pesar de ser apolíticos, tienen que lidiar con autoridades. Eh, y sin mencionar Guatemala, ves muchos movimientos en los últimos meses de Colombia, de Argentina, de Honduras, sobre todo Latinoamérica, con una visión de Estados Unidos de seguramente replantear, manejar su tabla de ajedrez como ellos quieren. Eh, y te diría tristemente porque el sector empresarial no deja de estar atado a un sector político que creo que tienen mucho poder. O sea, después de que vos los elegís, tienen un poder extraordinario. Eh, Probablemente no ganan lo que deberían de ganar y por eso entonces empieza como a desvirtuarse la función que es servir y no servirse. Eh, y lo que puede ser un resentimiento o la poca posibilidad de ser un hombre visionario de productividad, pues puede llevarte a que te pongan o extra regulaciones o que te pongan legislaciones que no son buenas para empresas que han caminado bien y que además se le está atendiendo al cliente y al usuario de una manera adecuada. Esto político que pasa en el mundo, ¿crees que sí en algún momento puede afectar, digamos, todo el momentum productivo? ¿O crees que el sector privado tiene un cuarto solo para caminar
sin necesidad que lo político lo afecte. Mira, yo un poco mi experiencia en Costa de Marfil, Sí, ¿no? claro. En Costa de Marfil nosotros trabajamos con la primera dama en erradicar las peores formas de trabajo infantil. Entonces, el aprendizaje que yo llevé de todo esto es que cuando la sociedad trabaja en conjunto es cuando realmente se obtienen resultados. Cuanto más grande el problema, más los distintos sectores tienen que trabajar en conjunto. Y te pongo este ejemplo. La primera dama dijo, juntó un poco al tejido social y dijo, bueno, tenemos este problema de trabajo infantil, ¿cómo lo solucionamos entre todos? Entonces, básicamente, eh, cada uno aportó. Entonces, Nestlé, yo de mi parte dijimos, bueno, nosotros vamos a apoyar de esta manera. Entonces, ¿de qué forma decidió Nestlé apoyar? Nosotros teníamos un centro de investigación y desarrollo en Avillana y en Costa de Marfil. Vamos a donarle a los agricultores 1 millón de plantas de cacao y 1 millón de plantas de café que eran resistentes a enfermedades y que su productividad era 7, 8 veces más que las plantas que estaban hoy produciendo en el país. O sea, imagínate, un agricultor que tenía 1 hectárea empezaba a ganar 7 veces más. Eso por un lado. Y por otro lado, como el trabajo infantil, las peores formas de trabajo infantil, una de las cosas es que los niños no estén escolarizados, Nestlé se comprometió a construir 40 escuelas. Pero ahí viene lo del tejido social. Entonces Nestlé dijo, bueno, yo pongo la plata para construir la escuela, pero Nestlé no sabe construir escuelas. Entonces hubo una ONG que construyó la escuela. Después, claro, dijimos, al maestro hay que enseñarle, tienen que educar a alguien que sea maestro. Entonces hubo una ONG que preparó a los maestros. Pero a los maestros hay que pagarles. Entonces el gobierno se comprometió a pagarle a los maestros. Sí, pero Nestlé te deja la escuela toda linda, perfecta, pero hay que mantenerla. Entonces las cooperativas de café y cacao se comprometieron a mantener la escuela. Entonces vos ves como todo el tejido social se coordinó para evitar trabajar en ese gran problema que tiene el país. Entonces yo creo que siempre hay que abordar todos los temas de cualquier país que tiene, por ejemplo, de nutrición, etcétera, etcétera, con todo el tejido social y cada uno puede hacer su aporte. Y creo que por ahí va la solución de atacar los problemas más acuciantes del país. Las empresas claramente nunca pueden perder su función social y la función social de la empresa básicamente es que haga bien su trabajo. En el caso de Nestlé es producir alimentos seguros, nutritivos, correcto, que le lleguen a la población. Para que se le ha sumado muchas cosas a esa responsabilidad social empresarial. Claro, pero la primera, te pongo un ejemplo, nosotros vendíamos más o menos en Costa de Marfil de un producto que era una tableta Maggi, que acá vendemos el Consomé Mallet, vendíamos más o menos 100 millones de dólares. Pero eso, al año. Pero esos 100 millones de dólares, había más de 25 mujeres en los mercados que la vendían a 25% más caro. O sea, esas mujeres recibían 25 millones de dólares, ellas ganaban 25 millones de dólares vendiendo el producto de Nestlé. Y eso tenía un impacto social infinito para esas mujeres, para esas familias. Entonces, ese es un poco el impacto, el hacer bien el negocio. Que en el caso de Tigo, me imagino, tú tienes una persona que pones una antena en el interior del país y un hombre tiene un celular y quizás se ahorra tener que ir a comunicar una situación a 20 kilómetros a un primo y se ahorra el combustible. Entonces, de alguna forma, creo que la principal responsabilidad de las empresas es que hagan bien su trabajo como empresas. Comunicas, educas, capacitas,
las volvés autosostenibles. O sea, pero tal vez a lo que quería llegar es que el político en ese sentido probablemente se ha abusado, porque bien lo decías, y partiendo de tus palabras del inicio de una comunicación clara y concisa, es que deja trabajar al sector privado porque lo que produzca el sector privado ya de por sí te va a traer beneficios sociales. Después te sumas si la empresa tiene proyectos para ayudar al tema de nutrición, que es completamente aparte de su giro ordinario. Es decir, el problema es cuando un político o algún funcionario o alguien que no es empresario empieza a ver a la empresa como una fundación y no una sociedad que genera utilidades. Es muy diferente. O sea, una fundación pues sí busca beneficios en donde los ingresos simplemente se utilizan para seguir ayudando y la sociedad anónima tiene un número de accionistas que generan utilidades, que es lo que hacen cuando invierten, pero además ayudan mucho a la sociedad. Y esa confusión es a la que creo que han caído muchos de nuestros países. A ver, tal vez algunos que tienen un poquito la ideología de izquierda, donde tratan de mezclar la política con la productividad, bajo el sentido de, como no puedo hacerlo yo como Estado, gobierno, entonces le exijo más a las empresas, con regulaciones, con acuerdos gubernativos, con leyes y demás. Pero yo creo que eso es algo que nunca va a terminar. Pero me queda una duda, Patricio, porque la verdad que escuchándote en todos los países donde has estado y las experiencias que has tenido, el relacionamiento social es un factor muy importante para ser un líder. ¿Hay alguien con quien te compares? O sea, ¿hay alguien que vos digas, oye, que este cuate, si él ha llegado ahí, yo debiera llegar? No me tenés que decir el nombre. Tal vez la finalidad de la pregunta es, ¿sentís que te falta mucho todavía? ¿Sentís que tu cabeza querés todavía crecer más? A pesar de todo lo que has logrado. Mira, Bueno, no querer crecer es algo que no pasa, ¿ah? Pero digo, mira, yo creo que, de nuevo, las cosas, un poco siempre en una empresa, todo lo que no crece a largo plazo se muere. Entonces, no sé si uno se rompe el brazo, le ponen el yeso y cuando le sacan el yeso como que perdió el pelo. Entonces, yo soy soy un convencido que el crecimiento es algo que es no negociable, ¿no? Que uno siempre tiene que tratar de crecer. Ahora, después uno como persona, ¿hacia dónde, no? sí, El crecimiento profesional, el crecimiento espiritual, el crecimiento. Uno tiene bastantes variables para en la decir que vida creciste. para decir que crecí. O sea, ¿cómo mido el crecimiento, no? Yo básicamente te diría que eh, no, no tengo quizás una persona con quien me comparo. Eh, eh, Tengo personas que quizás les fue en la carrera, uno puede decir profesionalmente a este le fue mejor, Sí, porque tiene una posición quizás de mucha más responsabilidad. Eh, pero quizás yo no hubiese hecho esa trayectoria, ¿no? Y hubiese preferido haber hecho la trayectoria que yo hice. uh-huh. ¿Me seguís a lo que voy? Sí, sí, sí. De haber vivido todas esas experiencias El que camino. viví. Entonces, el camino. Entonces, yo sí tengo, sigue muchas veces reflexionando las personas que admirás, Sí. etcétera. Sí tengo personas que admiro y características, ¿no? De repente, pero empiezan por un círculo muy íntimo. Por ejemplo, mi padre es una persona que siempre está de buen humor. Entonces creo que quizás de mi padre siempre digo, bueno, admiro eso. De mi tío, fue un médico muy famoso, el primero que habló en toxicología en Argentina, tenía mucha empatía. Entonces yo tenía, no sé, 5 años y se venía a Europa y me hacía un regalo que sabía que me iba a gustar a mí. Tenía mucha empatía. Después, hay personas que como empresarios yo admiro un poco su visión o cosas que hicieron. Hay, a mí, hay un libro que me encanta que son Mis años en los General Motors. En su momento, Jack Welch. Hay otro libro que Cómo hacer que los elefantes bailen. Que hay cosas que en mi carrera sentí que hay cosas que aparecen en esos libros o que cuentan de experiencias que yo las viví de otra forma. El fundador de Purina, que es parte de Nestlé, Sí. tiene un libro, I Dare You, que básicamente para los jóvenes es como
dale, metele. Entonces, yo creo que hay después hay personajes como, yo qué sé, la Madre Teresa de Calcuta, es una Sí, mujer claro. que se fue al África ahí, Con mucho viviendo con los reconocimiento. muertos, ¿viste? Acompañando a la gente que se muere. Entonces, yo creo que yo rescato muchas cualidades de muchas gentes y claramente quizás no decir, bueno, este es mi patrón. Y una cosa que yo hablo mucho cuando yo doy charlas de liderazgo, que doy bastante charlas del tema, que creo que una característica muy importante de cualquier líder es la autenticidad. De Es acuerdo. ser uno mismo, Ser es genuino. no ser genuino, no tratar de parecer a otra persona. Y un poco de los jóvenes, viste, siempre me dicen, y ustedes, sean ustedes mismos, de donde vienen con todo lo que ustedes traen. Yo creo que la autenticidad, porque si uno quiere ser líder, tiene que ser personas que acepten tu liderazgo. Y si uno no es genuino, no es transparente, ¿quién te va a querer seguir? Porque la gente, como decimos en mi país, te saca la ficha enseguida. Sí, 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 No sí, es sí, que sí, cuando sí. vos puedes estar, Sí, sí. llega un momento Sí, que tiene después doble de cara, pues. tiempo Sácate la máscara, pues. te sacan la máscara, ¿entendés? Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, yo creo que es muy importante la autenticidad y es muy importante quizás, viste, dentro de uno encontrar cómo uno es y tratar de potenciar lo bueno, tratar más de potenciar lo bueno que de tratar de borrar lo malo. Te preguntaba eso, no porque iba a continuar con esta pregunta, pero se me acaba de ocurrir. Esto, el celular, las redes sociales, el bombardeo, digamos, de videos, de experiencias, de logros, de repente que no podés constatar si son reales. Nuevamente me remonto, digamos, a palabras de un experto que decía, está arruinando a las nuevas generaciones. ¿Y qué decía él? Primero, porque visualmente es un impacto constante de videos, de información, que está provocando dentro de tu vista y tu cerebro digamos, un llenado de información, la cual no captas, de la cual no aprendes, pero que así aspiras. Y esa aspiración es que te haga perder un poco tu autenticidad y tu, ¿verdad?, de ser genuino. Dice, yo quiero ser como el streamer tal, yo quiero ser como Elon Musk, yo quiero... Y se ponen la barra súper alto, pero además pierden lo que es su, digamos, su identidad. Eh, ¿cómo se te diría qué consejo se le puede dar al joven que las redes sociales las usamos todos, pues, pero creo que conforme tenemos más edad, la usamos menos, es decir, la usas más para cosas productivas y entendés y haces la reflexión de, bueno, ahorita la voy a usar porque seguro voy a encontrar un par de ideas del problema que me topé en la oficina hace 3 días y alguien más ya lo resolvió, voy a ver cómo lo encuentro y tal vez en la noche te meterás a ver algunas redes sociales para chutear. La gente constantemente lo está viendo y sus metas son, no es Patricio Astolfi, que con lo que me has contado, sos un profesional de nivel altísimo. O sea, la Mara quiere llegar a ser, como bien decías, María Teresa de Calcuta, quiere llegar a ser Elon Musk, quiere ser Mark Zuckerberg. O sea, ¿crees que eso puede ayudar un poco, digamos, en la formación y en la realidad del joven que está creciendo en un área corporativa, empresarial o de emprendimiento? La comparación, el emular, el... Mira, eh, te, si vos te comparás porque aspirás a algo y tenés una aspiración, hasta te diría que, entre comillas, podría llegar a ser bueno. Motivate. El tema yo creo que cuando se transforma el celular, se transforma en una herramienta, si querés, de escape, porque si vos me decís, yo quiero ser igual a algo, quizás te moviliza vos adentro de hacer algo. Claro, El tema es cuando te duerme, es cuando te pasas horas te viendo paraliza. videos y te paraliza y en definitiva inconscientemente en algún momento decís, bueno, yo nunca voy a llegar a esto, así que se transforma en puro entretenimiento. Entonces, nada, quizás de nuevo yo no soy quizás la persona más indicada desde el punto de vista, ¿viste?, antropológico que puede pasar con los celulares.
y con la juventud, etcétera. Pero sí creo que hay una gran distracción, que quizás antes la gente leía más y el leer activa en el cerebro otro tipo de... No estaba. Porque uno se tiene que imaginar. El otro día mi hija volvía de casa y había leído un libro y había visto la película. Y yo le hago la pregunta, ¿qué te gustó más? Y ella me responde, no, me gustó más el libro porque yo me lo imaginaba diferente. Y entonces eso es lo que se pierde, porque dejás de imaginar cuando vos tenés una película, un video que estás viendo todo. Entonces, creo que sí, viste, de alguna forma la sociedad moderna primero lleva un poco a más casos quizás de depresión, de pérdida. Mira, yo hice algo que fue medio extraño. Yo viajé de Israel a Suecia. Y en este viaje que te conté. Y en Israel yo me acuerdo que viajé en un tren y se me sentó un soldado, abrió las piernas, me puso el fusil en medio de... Estaba sentado no en una silla, sino donde se baja, ¿no? Claro, en la salida. En la salida. Y se me puso, porque no había lugar, entonces me puso el fusil, todo pelado el soldado. Después me di cuenta que era una mujer, que era una chica, quizá de mi edad. Y de ahí aparecí en Suecia. Y estaban todos de pelo de colores, drogadas, en la estación de tren, las chicas. Entonces vos muchas veces decís, bueno, mucha gente que tiene la vida resuelta, o, ¿me entendés? Yo lo que creo que justamente muchas veces la modernidad tiene sus temas, y cuando esto se convierte en una distracción que nos impide hacer otras cosas, ahí yo creo que ya se vuelve un gran problema. Eso de la vida resuelta, creo que le pegaste al blanco. Es decir, ahí es donde está el mayor problema. Es decir, yo no tengo mucho que hacer, no tengo que sacrificarme, no tengo que arriesgarme. Y entonces empiezo a ver en qué me entretengo y en qué loqueo. ¿Cuánto llevas en la empresa, Patricia? En Nestlé, mira, este año, a fin de año, cumplo 25 años. ¡Wow! Pero yo trabajé casi 4 años en esta empresa, que yo te digo, fueron unos años profesionales espectaculares. La empresa IMSA, ya el grupo en gran parte se disolvió. Quedan algunas empresas, como alguna que yo fui director general, que también fue una experiencia muy importante. Y también trabajé como consultor en lo que era el Arthur Andersen, que en su momento es como que trabajé en lo que es hoy Accenture y lo que es hoy EY. Entonces, yo esa parte profesional que generalmente nunca me preguntan, creo que la parte de IMSA fue muy rica para mí, y la parte de consultor fue una parte de gran aprendizaje. Entonces, te diría que mi carrera profesional tuvo esos 3 hitos, te diría. Cuando fui consultor, cuando trabajé como director en esta empresa, porque fui director de una empresa automotriz y era el más joven, y me pusieron en todas áreas que yo no tenía experiencia. Y entonces te diría que fue muy rico. Y la experiencia en Nestlé, que nada, yo soy un expatriado, que Nestlé me llevó por todo el mundo, ¿no? De Japón, Portugal, Nueva Zelanda, trabajé en Suiza, Italia, Brasil, bueno, tuve una linda experiencia en El Salvador, y acá, que es el país que más tiempo pasé, porque en un momento cuando me ofrecieron de una promoción y seguir adelante, estaba en una etapa crítica, mis hijos, terminando la escuela acá, entonces no prioricé un poquito el tiempo de ellos para que pudieran también asentarse un poco y terminar su escuela. ¿Has visto que al mundo corporativo a veces se le llama como el mundo ideal, el mundo lindo, donde puedes aprender en distintas áreas? Y por otro lado hay gente que ir al mundo corporativo puede ser tú, esta empresa, el día de mañana por X, Y, Z te dicen, agarres cosas y se va. Sí. En tu experiencia, ¿qué es el mundo corporativo? No dejas de tener ese riesgo, pero en tu experiencia siempre te sentiste, digamos, abrazado, apoyado, digamos. Yo tuve primero mucha suerte. Yo creo que a mi nivel los resultados son los que hablan de uno, ¿no? Correcto. O sea, de nuevo, si uno no tiene resultados, la empresa le va mal, hay toda
un efecto también con los colaboradores y todo. Entonces, yo en los lugares que estuve como director general en Nestlé, por suerte pude hacer grandes cambios y me fue muy bien. Yo creo que tanto uno es emprendedor o porque hace su propio negocio o trabaja en el mundo corporativo, eso depende mucho de las personalidades, de lo uno que quiere para la vida. Y también uno, que creo que es mi caso, es lo que yo llamo intrapreneur, ser emprendedor dentro de una corporación. Correcto. Entonces Válido. eso también se puede. Algunas corporaciones quizás son más rígidas que otras. Yo en el caso de Nestlé, hay muchas cosas que yo hice en Guatemala y nadie me dijo, Patricio, tenés que hacer el centro de inteligencia artificial. No es que alguien me dijo, Patricio, tenés que armar un centro de inteligencia artificial. Eso fue una idea con los guatemaltecos, juntos dijimos, mirá, tenemos esta fuerza de venta, hay que manejarla más eficiente. Es como que la necesidad del negocio nos llevó a eso. Y me seguís, entonces hay muchos temas. En su momento se tomó la decisión de armar un centro cultural en Antigua, que ya lo visitaron un montón de niños. Y ese centro cultural, en su momento, cuando se tomó la decisión, no es que de Suiza dijeron, hay que hacer un centro cultural. Obviamente en Suiza hay un montón de guidelines de cómo trabajar, etcétera, el compliance número 1, ¿viste? Pero uno puede también ser emprendedor dentro de la corporación. Yo creo que depende mucho de cada persona. Hay mucha gente que no le va al mundo corporativo, otra gente sí, se siente más cómoda, más organizada, Más estable, más XYZ. estable. Entonces, yo creo que no depende de bien. cada uno, de cada persona, y también depende dentro, cuando uno habla de corporación, una cosa es una empresa familiar, otra cosa es una corporación, una multinacional. Tienes razón. Y otra cosa es una industria. Yo trabajé en muchas industrias antes de Nestlé. Yo trabajé en la industria automotriz, trabajé en seguros, trabajé como consultor, imagínate, en bancos. Sí, en fin. sí. Entonces, cada industria tiene su tema. Entonces, uno también, viste, tiene que encontrar también la industria que le apasiona, ¿no? Porque uno puede hacer el mismo trabajo en contabilidad y no es lo mismo quizás muchas veces hacerlo en una industria que en otra. Estoy de acuerdo. No, muy versátil, Patricio. Te agradezco mucho. Gran No, plática. Y yo creo que nos vas a dejar, sobre todo, muchas reflexiones. Primero, resaltar, digamos, que tu carrera ha sido de mucho éxito. Yo esperaría que la gente de tu equipo pueda ver la entrevista. Estoy seguro que mucha gente también va a apreciar tus consejos, darle vuelta a tantos países en Angola, como me dijiste, haber pasado por Japón, venir a Guatemala a darle vuelta, haber estado ya 6 años acá. Es decir, no estás haciendo las cosas mal, estás haciendo las cosas espectacularmente. Te deseo que tu futuro sea lo mejor posible, que todo camine bien y muy agradecido por esta plática. No, a ti, Luis Enrique. Bueno, y recuérdense todos ustedes que si me quieren seguir en mi canal de YouTube, ahí está, vamos a poner ahí los links para que puedan ver entrevistas como estas. Vamos a ir variando los temas, pero la idea es que ustedes continúen aprendiendo.